Cuando empieza el... Ustedes muy buenas noches, gracias por estar acompañándonos, bienvenidos, gracias por estar en estas lindas noches ya casi madrugadas, gracias en verdad por esta finalización del día 30 de abril y el inicio del 1 de mayo, que por cierto, dos fechas muy importantes a nivel global, a nivel mundial y por qué no también a nivel México, que eso es lo más importante. Nuevamente les agradecemos, estamos en este especial aquí en Café Expreso, en Cafeína Activa, como ustedes ya lo vieron en la carátula, estamos en otra noche más, esperando que les guste como el de la semana pasada, una noche más, ahora sí, como lo pusimos, Liber Libris en Cafeína Activa. Estamos haciendo la presentación, hoy hacemos la presentación formal del canal Liber Libris, ustedes lo vieron en la pantalla, perdón, en la carátula, es el canal que va a tener ya la profesora, en la cual nada más vamos a estar apoyando ahí, en esta, vamos a estar trabajando juntos, pero prácticamente como un soporte y juntos sí en la parte de la educación hacia los jóvenes y la parte de lo que es esta situación cultural, como lo dice el banner, que ahorita lo vamos a ver, ahorita les presento el banner del canal, que es la cultura y la lectura es para todos, que eso es lo más importante, es fascinante, es un placer, así hay que verla, y así vamos a tratar de buscar darlo aparte con la profesora Libertad Estrada, que creo que es un gran referente para poder hacer o para poder expresar esto. Permítanme darle la entrada, ahora sí, a nuestra profesora, la profesora Libertad Estrada, la titular de Liber Libris. Adelante, profesora. Hola, buenas noches. No sé si mi internet se está trabando. No, la vemos bien, la escuchamos bien. Ah, bueno. Es que, bueno, pensé que sí. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado otra vez para pues hacer un programa, en este caso, todavía en los últimos minutos del 30 de abril, que pues sabemos que es una festividad relacionada con los niños, ¿no? El Día del Niño, bueno, el Día de la Niña y del Niño. Así es, profesora. Muchas gracias. Al contrario, como les comentaba aquí en el canal, pues estamos haciendo la presentación oficial. Ahora sí, con este programa especial que tenemos para el Día del Niño, la profesora Libertad Estrada nos comentaba que era muy buena opción hablar sobre lo que eran los grandes cuentistas. En este caso, vamos a hablar de un cuento muy significativo que es La Sirenita, pero creo que la profesora nos va a dar bastante información al respecto. Antes que entremos en el tema, profesora, si me lo permite, déjeme ir saludando a toda la gente que está con nosotros, a mi estimado Muerto. ¿Cómo estamos, Muerto? Un abrazote. Ana Medel, gracias por estar aquí con nosotros, mil gracias por el apoyo. También agradecer al buen Mario Junior, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Abrazote, mil gracias por estar aquí. A Omar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Omar Brásquez, ¿cómo estamos? Silvia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Margarita, ¿cómo estamos? Mi estimadísimo George, ¿cómo estamos? Saludotes hasta Napa, espero que te encuentres de maravilla. Y la verdad, no, hombre, dale con Tokio. Venga, mi hermano. Y la verdad, un gustazo que nos acompañen. Estamos en este momento en Cafeína Activa y también estamos en este momento en Cafeína Activa, tanto en Facebook como en lo que es en lo que es YouTube. Pero antes de iniciar, como les decía, y que era Pecosita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un abrazote. Les quiero mostrar, y si me lo permiten compartirles, este es el canal de la profesora, así lo pueden encontrar, el canal Liber Libris. Si me lo permiten, así lo vamos a ver. Así vamos a ver el canal de la profesora. Así se encuentra. Ahí estamos. Así es como ustedes lo van a poder encontrar, el canal de la profesora. Así lo ven, Liber Libris, cultura y lectura para todos. Creo que El arroba es Liber Libris. Próximamente también estará el canal en Facebook, que es lo que estamos trabajando. Ya hay 3 suscriptores, esperando que ustedes puedan apoyarnos a que sigamos cada vez más en esta comunidad. Vamos empezando. El día de hoy se abrió, no habíamos dado todavía alguna información al respecto.
Sí quisiera comentar aquí algo antes de poder entrar directamente. Estoy apoyando a la profesora para que el canal pueda ir creciendo y en este momento... Ese es el del sirenito, hermana, ese es el del sirenito. Abrazote, mi queridísima Alicia. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hermana? Estoy en Telegram, mi estimado muerto. Muerto es la primera persona que está en Telegram con nosotros. Fernando, ¿cómo estamos? Ah, ¿Qué sí, tal? muchas gracias. El buen muerto y agradeciéndole y pedirles de la manera más atenta que nos apoyen en Sí. este momento con su like. Les comentamos, aproximadamente estaremos, yo creo que después de este programa, unos 3 más haciendo Liber Libres en Cafeína Activa y posteriormente nos estaremos trasladando a lo que es ya el canal de la profesora. Esto es con la situación de irlos invitando. Suscríbanse porque vamos a estar haciendo durante la semana algunos shorts, algunos cortos al respecto de información que les va a agradar y la profesora, la verdad es que ahorita les pongo el link, no se preocupen, espérenme, venimos preparados para eso también, no se preocupen, les voy a poner el link en el canal, denme un segundito. Ah, Si lo lo pueden, comparto en el canal déjenme ver si se en el chat, si no, ¿verdad? sí, profesora, por favor. Mire, si no lo puede compartir, aquí yo lo voy a poner para que se puedan ir directamente al canal y se puedan inscribir sin ningún problema. Solo Aquí le está. pongo el arroba, ¿no? Sí, así están. Ahí, ya lo puse. Ahí está. Ahí ustedes se pueden inscribir a lo que es Liber Libris. Les agradeceríamos muchísimo que nos puedan apoyar. Gracias por todo el apoyo que nos están dando en este momento. Mi queridísimo Hugo, ¿cómo estamos? Ah, Sockers, ahí dejo el link para que nos puedan apoyar. Gracias por estar aquí con nosotros, en verdad. De antemano, mil gracias por todo el apoyo. Mi queridísima Pam, un abrazote y un besote. Gracias por estar aquí. Ya estaremos hablando de eso ahorita, mi estimado Santiago. La profesora nos va a dar un poquito de cátedra al respecto de lo que es este cuento. Y en verdad, créanme, se va a poner bastante bueno, se va a poner interesante todo lo que nos tiene que comentar la profesora Libertad Estrada al respecto. Así que si nos lo permiten en este momento, profesora, por el momento voy a quitar nada más lo que es, ah, sí. es el canal Liber Libris. Les pedimos de la manera más atenta, ayúdenos a irnos suscribiendo, déjenme ver si hay alguien más que se suscribió con nosotros. Estamos en este momento, sí, ya, muchas gracias, 8 suscriptores, vamos creciendo y la Ay, finalidad muchas es gracias. que en estos días podamos ir creciendo para llegar a los 1000 suscriptores para poder apoyar a la profesora Libertad. Estaremos haciendo algunos cortos para que Gracias. ustedes puedan ver al respecto de esto e inclusive habrá unos cortos que se harán de esta información, unos cortos aproximadamente de 8 a 10 minutos y algunos shorts sobre cuentos, sobre libros que va a estar comentando la profesora Libertad Estrada y un servidor en el canal. Entonces, despedimos de la manera más atenta. Apóyenos con esto para que la profesora pueda crecer y para que estén con nosotros. Los programas estarán más o menos a partir de lo que es la próxima semana, más o menos eso de las 10 de la noche. El día de hoy, por una situación mía, tuvimos que ir a ver a mi señora madre, no podía yo iniciar con la profesora y le agradezco a la profesora el poder permitirnos estar a estas horas. Quito esta parte y ahora Ah, sí, vámonos con todo porque esto va a estar buenísimo. En verdad, rápidamente, mi queridísima Pecosita, Hugo, gracias Alicia, Santiago, Georgina, sí. ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla, Sockers, y ahora sí, van, mi queridísima Pam, gracias por todo, vamos a darle átomos. Pues bueno, el día todavía bueno, ya el día de ayer, el día 30 de abril, es considerado o festejado como Día del Niño y se buscó unificar esta situación. El Día de la Niña y el Niño, para ser específicos, porque ahí puede llegar a veces de repente un malentendido en el aspecto, o como dirían algunos, el Día de Todos los Niños. Antes se decía que era el 20 de noviembre, algunas personas comentaban, no, en cada país es diferente. Creo que sí hay algunos países, ahorita sí no lo recuerdo, si es 20 de noviembre, el día que se ocupa para el Día del Niño, pero sí hay que recordar que aquí en México lo instruye José Vasconcelos. Esto es en los tiempos en los que estaba el general Álvaro Obregón. Si no mal recuerdo, es por ahí de más o menos 1925, que son esos tiempos en donde estaba el general Álvaro Obregón, y ahí en esta situación él lo instruye y no solamente eso, sino que busca hablar el maestro Vasconcelos de tener actividades al respecto para fomentar esta situación de lo que es el Día del Niño, que en esta situación del Día del Niño lo que siempre se ha buscado y lo que hay que entender es fomentar, que es el futuro.
¿Okay? Eso es lo más importante, el futuro en todos los aspectos. Así que el respeto y todo lo que nosotros no solamente empecemos a verlos como semillas, es decir, todo lo que sembremos en ellos va a ser muy importante porque es lo que vamos a cosechar hacia más adelante. Aquí en México, reitero, se hace de esta manera y oficialmente es el 20 de noviembre, no recuerdo ahí si el año que lo hace la ONU UNESCO, oficial a nivel mundial, que existe un día de todos los niños, y lo más importante es que aquí se siga festejando. Siempre todos tenemos que tener un niño adentro y siempre es muy importante tener esa viveza, esa alegría, esa chispa que creo que inclusive caracteriza al mexicano. Así que gracias a todos los que hayan el día de hoy festejado a sus niños, un abrazo, decirles que se les quiere, apapacharlos, jugar, sonreír y lo más importante, que hayan ustedes apapachado a su niño interior. Creo yo esa es la parte más importante. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que nos pasaba mucho de los niños. Mi queridísimo Alzap, te mando un abrazote igualmente. Algo que pasaba con la niñez, que la niñez, los contextos que se maneja en cómo se educa o cómo se lleva la niñez durante los periodos de la vida, me refiero en la historia, en una línea del tiempo, han sido diferentes. Y lo podemos ver en la manera en cómo es la literatura, lo podemos ver inclusive también en la música que se escuchaba, cómo afectaba la educación que se tenía, la propia, cómo era la educación y todas estas instrucciones inclusive sociales. Algo que hemos visto nosotros, los seres humanos, y que nos hemos estado quejando en épocas recientes, es que decimos que ahora los niños tienen una situación de valores, principios y una educación a veces tan líquida que se pierde el respeto principalmente con los mayores. No quiero generalizar, no en todos los casos, porque ahí nos podríamos meter en Honduras y no es el caso en este momento. Pero sí, algo que es muy curioso es la manera en cómo ha sido la literatura, cómo han sido esos cambios. Hay que recordar, por ejemplo, que ahora hay un boom en los jóvenes, en los niños, los diferentes tipos de cómics que también los llevamos nosotros desde antes. Entonces, gracias, mi estimado George, en verdad, mil gracias. Y Chits, gracias por estar por acá, abrazote. Y sí, tenemos diferentes cosas que hemos visto desde antes, los famosos cuentos, hay historias, pero queremos hablar hoy en especial de un personaje que es Hans Christian Andersen. Y hablar de los cuentos porque es uno de los cuentistas más importantes que han existido en este planeta y vamos a hablar en especial del cuento de la Sirenita. Es el que se eligió el día de hoy. Pero para esto no es necesario más que permitirle a la profesora Libertad Estrada que nos cuente sobre Hans Christian Andersen y que nos dé un poco más de información de lo que estábamos hablando al respecto. Por favor, profesora, adelante. Hola, buenas noches a todos y muy buenas noches, profesor Enrique. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues como estábamos diciendo al principio de la transmisión, pues el Día del Niño, bueno, pues quisimos hacer un programa sobre literatura infantil, que, bueno, sobre un clásico de la literatura infantil, que es Hans Christian Andersen, que seguramente todos sabrán, bueno, todos sabemos la historia, no sé, de Pulgarcita o del Patito Feo o de La Sirenita. A lo mejor tal vez estemos, en el caso de La Sirenita, estemos más familiarizados con la versión de Disney, pero bueno, la película de 1989, del año en que nací, no es la versión, o sea, no es una creación original de Disney, es una creación, una película inspirada en un cuento del siglo XIX, que es La Sirenita de 1837. Hans Christian Andersen no es el único escritor de cuentos de hadas, que, bueno, no es el único escritor de cuentos de hadas así súper famoso. Antes que él estuvieron los hermanos Grimm, que, bueno, fueron de Alemania, del siglo XVII, y un poquito antes que ellos, estuvo un escritor francés que se llamaba Charles Perrault,
Él era pues sí, igual del siglo XVII, creo que, bueno, un poco antes de los hermanos Grimm, y ellos también hicieron pues cuentos de hadas, como por ejemplo La Bella Durmiente o La Cenicienta o El Gato con Botas. Esos cuentos de la tradición popular, bueno, pues fueron creación de estos escritores alemanes y franceses, y ya después vino Hans Christian Andersen, quien fue danés, nació en Dinamarca. Él nació en 1800, Hans Christian Andersen nació en 1875. Oiga, ¿sí se ven bien mi video? Traigo No, no micrófono se oye. desactivado. Sí. Salía trabado un poquito, pero está bien. Está perfecto. Bueno, perdón, no sé qué le pasa a mi internet. Bueno, entonces Hans Christian Andersen, que es el señor que estaba en la portada, del programa, pues fue una persona de origen muy, muy humilde, pero a pesar de pues lo difícil del medio en el que nació, tenía tanto talento que supo salir y tuvo la oportunidad de salir del medio donde estaba, pues una familia muy pobre. Su papá era zapatero y su mamá pues era la... Y él tuvo el deseo de escribir, o sea, desde que era niño, tenía muy activa la capacidad de imaginar, y él quería ser dramaturgo, o sea, escritor de obras de teatro para adultos, o sea, no tenía en el radar el ser escritor dedicado a niños, ¿no? Pero pues por azares del destino acabó escribiendo cuentos infantiles, pero esto fue posible gracias al apoyo de un mecenazgo, o sea, de un mecenas que me parece que era el rey de Dinamarca en ese momento, a comienzos del siglo XIX, que se llamaba el rey Federico VI, me parece. Este señor apoyó el talento de Hans Christian Andersen. No había becas, entonces para los artistas, como ahora pues en muchas partes del mundo hay becas para que salgan adelante jóvenes que aspiran a ser escritores o a ser pintores, a ser bailarines, etcétera. Pero pues en aquel momento, digamos que las becas eran sustituidas por mecenas, o sea, por reyes o personas de la corte que financiaban pues a estas personas que se querían dedicar al arte. Y entonces eso ocurrió con Hans Christian Andersen, lo financió el rey de Dinamarca en ese momento, y se hizo de muchos amigos en el Gran Teatro Real de Dinamarca, y ahí, bueno, pues él empezó a explotar su talento, me parece que en el año de 1827 o 28. Él estuvo en actividad desde 1828 hasta que casi que murió, hasta 1873, 2 años antes de que muriera. Y en estos casi 50 años de trayectoria literaria, escribió más de 100 cuentos, pues sí, de cuentos para niños. No la hizo como dramaturgo, viajó mucho, hizo algunos libros, pues digamos, de diarios de viaje. Eso se estilaba mucho en el siglo XIX. Pues ¿por qué? Porque en primer lugar no cualquiera hacía un viaje. Ahora tal vez sea un poquito más sencillo viajar por el mundo, claro, un poco más sencillo, no es fácil para todos, pero pues en aquel momento era mucho más complicado viajar. Entonces la gente que viajaba acostumbraba escribir libros acerca de sus travesías, y bueno, pues este escritor danés conoció España, conoció Alemania, conoció países, digamos, exóticos para una persona pues de Dinamarca, ¿no? Y viajó mucho y escribió pues como muchísimos, más de 100 cuentos para niños. Especialmente el de la Sirenita es de los, pues digamos, de los cuentos más tempranos. Data de 1837, y a pesar de que era
un cuentista para niños, no tenían podemos decir, edulcoramiento de los cuentos que ahora en la vida moderna asociamos con cuentos infantiles, o sea, cuentos desde la óptica de Disney, ¿no? Donde todos los personajes, aunque sufren en la trama, tienen un final feliz, ¿no? Y viven felices para siempre. Sobre todo se estila mucho en los cuentos de princesas o en estas películas de princesas, ¿no? Que son chicas que tienen una vida pues con varias penurias, muchas son de un estrato socioeconómico muy bajo, pero al final reciben, por ser buenas, por ser bellas, por ser jóvenes, reciben su recompensa, se casan con un príncipe azul que las mantiene toda la vida y ya viven felices para siempre, ¿no? Creo que he platicado en varias ocasiones con el profesor Enrique acerca de esta temática de los cuentos de princesas de Disney, y aunque a mí personalmente, pues por haber sido una niña de los años 90, eso estaba muy de moda, los cuentos de princesas. A mí me gustaban los cuentos de princesas, pero claro, con la moderación de que en mi casa me enseñaron que eso era ficción y que así no era la vida real, ¿no? Una mujer no tenía por qué depender de un hombre para estar atenida a un hombre, pues para tener una vida feliz, ¿no? La plenitud y la felicidad radica en las acciones de cada uno, sin importar que seamos hombres, mujeres o de cualquier orientación, la felicidad nosotros nos la construimos, no debemos depender de nadie. Y creemos, el profesor y yo, que estos cuentos de princesas han sido significativamente tóxicos para una generación de niñas, sobre todo de mujeres que han creído en estos happy endings, ¿no? Como que si no tienen este final feliz, pues bueno, no sirven como, o no son mujeres plenas, ¿no? Entonces, el cuento de la sirenita en la versión de Disney la película data de 1989, pero no es la única versión que ha habido de este cuento de 1837. Está una versión en lengua inglesa que en un momento pues les pasaremos los enlaces. Todos están en YouTube, lo que es así maravilloso. Es una adaptación de 20 minutos, 25, dígame. Para comentarles, acabando el programa, voy a poner todos los enlaces en la caja de comentarios. Ahí van a estar presentes. Efectivamente, como dice la profesora, se encontraron algunos, en la investigación que se estuvo haciendo, se encontraron algunos enlaces que van a poder ver, principalmente la versión rusa, que me mostró que es fenomenal, y la versión anime, Sí, que muy bella. también es bastante buena con Sí. ese Usted me delfín. la presentó. Está bastante bueno. Sí, Perdón por interrumpirla. Adelante. ayer revisé la película esta que usted me mencionó, que es de anime de los 70s, creo que del 74 o 75, la versión de lengua inglesa que les digo que es como del 70, es así como un hippie, o sea, incluso por la música y los dibujitos, me recrean mucho todavía la cultura así hippie, ¿no? De Estados Unidos de los 60s, y la más hermosa, en mi opinión, es esta que usted menciona, la versión rusa, no me acuerdo del nombre, está en ruso, pero es una adaptación, pero los dibujos son hermosos, y esa data de 1968, dura como 20 minutos, 25 minutos, pero es una joya. Ruka, ay, bueno, es la bella, digo, la sirenita, en versión rusa, creo que esa es la mejor. Efectivamente, profesor. A mí la verdad es que esta versión me gustó mucho. Les vamos a dejar el enlace. Está en YouTube para que ustedes la puedan ver. ¿Cómo se llamaba? Rukayostra. Se me fue el nombre. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Rusalochka. Rusalochka. Rushalovska, efectivamente. Algo así. Rushalovska. Ahí está.
efectivamente, esa versión es preciosa, dura menos de media hora, se la pueden aventar el día de Sí. mañana sin ningún problema. Dice Gabriel, por ejemplo, que esa versión a él ya la vio, ya le gustó. Yo comparto, es para mí la mejor versión, aunque debo de reconocer que la versión anime en lo personal a mí no me Ah, sí, desagradó. también. Ahorita les pongo, si me lo permite, profesora, ahorita le pongo Sí. la pantalla de la versión anime, permítame. Ah, y también la otra versión de Disney, que es la que estaban mencionando hace un momento en el chat, de live action, que va a salir de Sirenita, que ha sido muy polémica, esta versión con personas, como ahora están estilando en Disney, y lo polémico está en que la Sirenita, pues, pues, una actriz de características afroamericanas, ¿no? O sea, de piel muy oscura. Mucha gente se sorprendió de la actriz, bueno, sí, de que eligieran una actriz con estas características, porque es cierto que en el cuento original de Christian Andersen se dice que la sirenita tiene piel muy blanca y ojos azules. Ay, sí, esta es la versión japonesa. Sí, es muy buena. Es un Sí, la poco más verdad. larga, ¿no? Les vamos a dejar algo que hay que aclararles. El link que les vamos a dejar está en YouTube y está en español de España. Uh-huh. Sí, El, es el chistoso eso. delfín tiene ahí un toque curioso, pero la verdad es Sí. que no me desagrada la versión, creo No. que está bastante ligada a lo que es el cuento original, pero hay que recordar, como lo dijo la profesora, todas estas animaciones son adaptaciones porque hay cambios, y Ajá. principalmente la de Disney. Esa es la que trae Ujú. cambios más sustanciales. No la Sí, versión del 89, como comenta profesora, sino el live action, la créeme, nueva. porque no me carga la foto del nuevo de live action. Deme un segundo, ahora se la coloco, profesora. Sí que, bueno, la actriz pues es que no, bueno, como afro, ¿no? Como afroamericana. Pero, bueno, mucha gente lo vio como muy forzado. Yo no sé si sea forzado o no, porque yo creo que, bueno, es forzado si se ciñe uno a la versión original, donde se menciona que es de ojos azules y de piel blanca. Pero, pues yo creo que si estamos hablando de sirenas, que no, que son seres, pues fantásticos, seres que no existen en la vida real, yo creo que podría ser de cualquier color la sirenita, no hay, o sea, no sé, pues bueno, no habría por qué, no tendría por qué causar revuelo si las sirenas, pues bueno, no existen en la vida real, ¿no? Pero sí es cierto que Disney ha estado forzando mucho esta situación de la inclusión en los últimos años, ¿no? Y que incluso, bueno, creo que ya se cae en un exceso, en algo muy forzado, pues estos guiños hacia la inclusión que no deberían, o sea, la inclusión no debería ser marcada por pues por una empresa, ¿no? O sea, debería ser algo propio de la condición humana, no porque lo diga pues una compañía. Es Si me algo lo permite, de la profesora, condición disculpe que la humana. interrumpa ahí. Hay dos cosas que ahí dice que son muy ciertas. Uno, Disney ha forzado mucho, ha forzado estas situaciones, inclusive toda esta situación de la inclusión, y esto se vuelve una moda. Más que una verdadera inclusión, lo están Sí. tomando como una situación mercantil, y esto es preocupante. No solamente lo vimos en esto, sino la situación de inclusión la pudimos ver en Disney, ahora que es dueño de lo que es Marvel, en el final de la película de Endgame, donde toma esta escena forzada, donde todas las que son mujeres son las que van a salvar esa parte Ah, de la batalla, y también cuando hablamos en estas situaciones de inclusión, estamos viendo las forzadas inclusive series en su fase 4, en esta fase 4, si no me equivoco, fue que la verdad les quedó bastante mal algunos aspectos, y más que nada la serie de She-Hulk, donde hay para en lo personal, un falso empoderamiento hacia la mujer, y creo que, reitero, es forzado, en vez de que sea una situación natural que se vaya dando y que se vaya dando a través de educación de otros aspectos, lo utilizan como una mercadotecnia. La propia película
por ejemplo, de Viuda Negra, forza a un personaje que se llama Taskmaster, y Taskmaster tiene un problema ahí muy grande, porque Taskmaster no es la versión que crearon, donde fue una situación donde todo tenía que ser de mujeres forzosamente. Taskmaster es un villano completamente diferente, y lo forzan por meter esta situación de inclusión. Y esto que comente es cierto. Comentando la parte de inclusión, la profesora, esto que dijo a mí me gustó mucho. Dice, ok, si nos vamos a la parte del cuento como tal, pues sí, porque la descripción que tiene de los ojos color cielo, si no me equivoco, lo dice profesora, y la piel tan blanca o muy blanca, pues yo no podría ser sirenito ni por de madres, pero sí vemos que en esta versión que quiere hacer Disney en el live action, la chica que están poniendo es una chica con rasgos más morenos, y que, como bien lo dice la profesora, es que es una situación de ficción. Si estamos haciendo estamos haciendo adaptaciones, ¿cuál es el problema de poder tener a esta chica? O sea, no le vería tanta bronca si no nos estamos a lo mejor adaptando fielmente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Disney, profesora, no se adaptó fielmente, como usted lo bien nos dijo, se edulcoró. Para quien no entiende a lo mejor esa parte, colorantes es lo que se ocupa principalmente para las cosas light. Entonces, cuando hicieron estas versiones Disney hace muy light, y ya nos va a explicar más adelante la profesora a qué nos referimos lo que Disney ha hecho light, cómo es este cuento, de qué trata, qué sí hay en la versión rusa, qué sí hay en la versión anime que podamos encontrar. Ahí esos detalles, eso es lo que nos llamó la atención de describirlo, y cómo eran los cuentos, porque hace rato que todavía estábamos acabando de revisar una situación de lo que eran los cuentos y de Hans Christian Andersen. Me gustó mucho cómo la profesora comentaba cómo era la adaptación de los cuentos, cómo era esa lectura, y cómo eran los cuentos antes, y cómo se pueden dar las cosas eh, eh, ahora. Espérame tantito, Diego, dame un segunditos, ahora sí te contesto. Nos pregunta Diego aquí, dice, ¿qué rollo con este canal? ¿Cuáles son los temas a tratar o qué ondas? Mi estimado Diego, en Liber Libris es el canal que ya abrió la profesora, y aquí la situación es de estar hablando de literatura principalmente. Eso es lo que vamos a estar haciendo. La profesora es doctora en letras, y lo que nos va a ayudar es, como la semana pasada que hablamos sobre lo que es los libros, nos dio una explicación al respecto. La profesora nos va a dar explicación de lo que son diferentes partes de lo que podemos utilizar, aprender en la literatura. La explicación, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco de qué es un cuento, toda esa parte, ya lo estaremos ahorita checando al respecto, y esa es la finalidad, porque buscamos en este canal, con el conocimiento que tiene la profesora, y que lo estarán viendo más adelante también con situaciones del siglo XIX, tiene conocimiento en lo que es la parte de artes, y que el arte no es algo peleado, ni que no tiene que ser una situación de clase social, como de repente nos lo quieren vender, y que la cultura y la literatura es para todos, así como el eslogan que tiene su canal. Esa es la situación, mi estimado Diego, que te mando un abrazote. Ahora sí, profesora, después de todo este choro que me aventé, y hablando sobre estas separaciones y esa situación de la inclusión, le cedo el micrófono, una disculpa. Bueno, bueno, quería recordar a las personas de la audiencia, si es que no tenían muy presente de qué trata la trama original de La Sirenita, que habíamos dicho que es de 1837. Bueno, es un mundo basado en la vida real, pero o sea, submarino, ¿no? Es un reino en donde pues hay un rey que tiene 5 hijas, y estas hijas pues son sirenas, son princesas, pero nunca, hasta antes de que cumplan 15 años, según las leyes de este reino, perdón, las princesas sirenas no pueden conocer la superficie, necesitan necesitan tener 15 años cumplidos conocer el mundo, el mundo terrestre, bueno, asomarse a lo que hay, pues más allá del mar, ¿no? Emerger. Entonces, la más bonita de estas princesas es la última hija. Y usted siempre, bueno, ha comentado en varias ocasiones que es significativo esto de los 15 años, ¿no? O sea, hace poco lo mencionó en un programa. Así es, si me lo permite, efectivamente, es bueno que comenta esto, porque vamos a ir viendo situaciones
Bien, usted lo comenta, es de me recuerda la fecha, profesora, 1829, dijo. 37. Perdón, no, estoy bueno para las fechas. 1837, la fecha en que sale este cuento. Hay que recordar que todavía tenemos en estas situaciones lo que es inclusive en algunas partes hasta de México, todavía está esto donde las niñas que están entre los 15 y los 16 años son en esta época fértil o lo que le llaman su mejor etapa, por decirlo así. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque antiguamente la gente vivía muy poco por las enfermedades. Había pestes, había otras enfermedades que podían acabar con la gente y el tiempo de vida media, por decirlo de alguna manera, de lo que vivía el ser humano en general era muy corto por las grandes labores que se tenían para poder subsistir, para poder vivir. Y, eh, ¿y qué sucede? Aquí hay una pregunta, ahorita si la puede leer, profesor, y después, acabando esto, no lo podrá comentar, sería genial. Sobre esta parte, entonces, los 15 años es cuando las niñas, 15, 16 años, los famosos Sweet 16 también en inglés, era donde estaban en etapa que para ellos era el punto donde se tenía que encontrarles esta situación de pareja, que estuvieran con el mejor postor, por eso se volvían damas, porque quien da damas por mi hija. Esta es la situación y eso está incluido en este cuento. Hay que ver el contexto del tiempo en el que está metido el cuento y todavía se entendía esta situación. Aquí tiene varios, ¿cómo llamarlo, profesora? Creo que estos son, no voy a decir guiños, pero sí tiene ahorita le encuentro bien la palabra, se me acaba de ir, toques o situaciones que debemos de correlaciones, no sé si paralelismos, con la vida del propio escritor o con lo que pasaba en esos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de La Sirenita, una persona, una historia que está profunda, que está, vamos a decir, abajo del mar, como diría abajo del mar, y está profunda, y es decir, una forma como oculta. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo presente por lo que pasa en la vida del escritor. Ya lo estará comentando ahorita la profesora. Y también hay que ver que se habla de esto, de estos 15 años, porque esta madurez, este cambio, esto donde se vuelve mujer, que en esos tiempos eran los 15, 16 años, sigue marcado en esta temática. Adelante, profesora. Bueno, lo de la palabra denostante creo que no, es que creo que no existe esa palabra en el diccionario. O sea, existe denostar, pero creo que denostante, así como adjetivo, ¿no? O sea, es un adjetivo ese. No, creo que no, no existe como en el diccionario. Podría ser un neologismo, o sea, una palabra nueva creada por alguien, pero creo que así de manera muy, si nos ceñimos al diccionario de la lengua española de manera muy académica y muy rígida, creo que no, no estaría bien la palabra, pero pues no importa, bueno, lo que importa no es tanto lo que dice la Real Academia Española, o sí importa, pero lo más importante es el uso de los hablantes. Entonces, si esa palabra se empieza a utilizar mucho como en calidad de denostar, o sea, de como algo que se hace menos, porque creo que así lo entendí en la pregunta que hicieron, la miró de una manera denostante, o sea, como la miró de una manera como con la intención de hacer menos a alguien, yo lo entiendo así. Ajá, Y si se como, empieza a usar mucho, pues ya se pondrá en uso y tendrán que incluirla en la Real Academia Española. okay. Pero Ah, depende del contexto en donde se use. Si se usa en un contexto muy académico, no será pertinente que se use esa palabra porque va a estar mal. Y si es alguien muy, muy cuadrado y que cree que la última palabra es la de la Real Academia Española, pues bueno, va a ser tomado como un error esa palabra. ok. Gracias, Diego, por la Bueno, pregunta. Adelante, espero profesora. que le haya respondido. Entonces, bueno, eran 6 hermanas, no 5. Son 6 princesas, pero la más hermosa es la última princesa.
que va a cumplir 15 años y como todas sus hermanas, todas las hermanas se llamaban un año de diferencia y esta última niña pues no había conocido el mar, pero resulta que, bueno, llega pues por alguna razón llegan al palacio unos objetos humanos, o sea, objetos de un barco que naufragó y joyas y espejos, bueno, a la chica última, que no tiene nombre, eso es importante, en el cuento original, la sirenita no tiene nombre, solo siempre se refieren a ella como la sirenita. Esto es significativo, pues porque cuando un personaje literario no tiene nombre, es como le resta un poco de identidad, o sea, el nombre propio. Personas tenemos un nombre propio y eso es parte de nuestra identidad. Si tenemos dos nombres, a veces elegimos uno pues porque nos gusta más o porque la familia nos dice de esa manera y es parte de nuestra identidad, el nombre. Y si un personaje no tiene nombre, eso te pone como en alerta de, pues sí, de que algo especial va a tener ese personaje. Esta personaje principal de la sirenita no tiene nombre, a diferencia de, por ejemplo, en la película de Disney, que es Ariel, o en la película de anime es Marina, en la película esta de, pues sí, japonesa, no me acuerdo cómo se llama en la película rusa, creo que no tiene nombre tampoco, eso se apega entonces al texto original. Entonces, bueno, la sirenita de estos tesoros humanos, ella elige quedarse con una estatua de mármol, que es una figura humana, o sea, representa a un hombre como un príncipe, y esta chica, bueno, esta sirenita última, se quiere quedar con la estatua de un hombre que venía en el naufragio. Y ella, pues, digamos que se enamora de esta estatua y le da más curiosidad el conocer el mundo de los humanos porque se le hace pues guapísimo esta figura masculina que tiene en su, bueno, se la siembran en su jardín, todas las princesas sirenas tienen un jardín y esta chica pues decidió colocar ahí su estatua de un hombre. Entonces cumple los 15 años y le permite su papá, el rey, salir a, bueno, explorar la superficie del mar. Entonces, cuando ella sube, en una noche, ve que lo primero que ve es un barco. Ella ya sabía que eran los barcos porque pues pasaban las sombras, se supone, pues en el reino acuático, y ya sabe que es un barco, pero nunca lo había visto pues así en la superficie bueno, en el mar. Entonces se da cuenta de que en el barco hay muchas personas y que están en una fiesta. Resulta que en ese barco están celebrando el cumpleaños de un príncipe y ella se queda prendada o sea, pues por el joven príncipe, que no se dice la edad exactamente, pero es pues un adolescente casi como ella, un poco mayor. De repente, por azares del destino, no lo provoca nadie, pero hay una tormenta, a diferencia de la película de Disney, que me parece que en una de las no es en la de Disney, en una de las películas, creo que en la versión rusa, eh, una bruja del mar provoca esta tormenta, bueno, esta tormenta para que naufrague el barco. En el libro En la en el versión rusa. cuento original en la versión original no interviene ninguna fuerza maligna, simplemente es la naturaleza que revuelve el mar en esa noche, provoca una tormenta y el barco efectivamente naufraga. La sirenita tiene que cuidarse de que no le caigan los mástiles y todos los elementos del barco, que no la vayan a golpear, y se da cuenta de que el príncipe está corriendo peligro, que ya se está ahogando. Entonces ella pues por este amor a primera vista, que eso es algo muy cuestionable, lo del amor a primera vista, bueno, lo decide salvarlo y lo lleva a una playa,
todavía es así de noche y lo lleva a una playa, pues porque sabe que ahí el príncipe tiene que, bueno, va a sobrevivir. Ella lo deja ahí. Y luego llegan unas mujeres, unas muchachas que estaban en una iglesia, como en un, pues sí, como en una iglesia estudiando, como en un convento. Y ahí ella pues deja al príncipe, obviamente se esconde de las muchachas y el príncipe empieza a recobrar el sentido y ve a una de las chicas estas y digamos que se enamora o bueno, sí, pues se enamora de la primera mujer que ve y luego estas muchachas lo ayudan y ya, bueno, el príncipe vuelve a hacer su vida, pero la princesa Sirenita ahora más que nunca quiere pertenecer al mundo de los humanos y en algún momento le pregunta a su abuela que qué pasa, o sea, que cuánto viven los humanos, etcétera, y la abuela le dice que viven, a diferencia de ellas, de las sirenas que viven niños, humanos viven mucho menos y pues son más infelices porque viven menos, ¿no? Pero ella daría cualquier cosa por, aunque sea, bueno, por acortar su vida con tal de estar con el príncipe, algo que es bastante cuestionable, y decide bueno, sin permiso, ir a ver a la bruja del mar, y la bruja del mar sabe, pues lee sus pensamientos y le dice que ella le puede ayudar, le da una pócima para que le nazcan piernas en lugar de cola, pero a cambio de esto le pide su voz. Se supone la sirenita tiene la voz más bonita de todas las sirenas y ella acepta sin reparar. Entonces, de manera impulsiva, también nos enseña eso el cuento, que no hay que tomar decisiones de manera impulsiva. La sirenita, pues toma un brebaje y pierde la cola de pescado y le salen piernas, pero nunca va a volver a regresar al mar, o sea, jamás en su vida va a volver a tocar el mar, y la condición, además de dar su voz, es que si el príncipe no se casa con ella, si no se enamora de verdad de ella va a morir al día, y si el príncipe se casa con otra mujer, ella va a morir al día siguiente de la boda y va a perder, o sea, digamos que bueno, no, nunca va a poder tener el alma. Se supone las sirenas, según el cuento, no tienen alma, que solo esto es una capacidad, pues bueno, en un pensamiento judeocristiano es algo propio de la condición humana, ¿no? El tener alma. La sirenita no va a tener alma y va a morir, y va a sufrir muchísimo si no se casa el príncipe con ella, y ella asume el riesgo, pero si el príncipe se enamora de ella, bueno, pues la princesa, la sirenita va a tener alma y va a vivir feliz para siempre con su príncipe. Y otra cosa, la sirenita va a tener piernas, pero siempre le va a doler mucho caminar. O sea, le dijo la bruja del mar que siempre que diera un paso iba a sentir como si se le encajaran espadas así en sus piernas. Y ella no le importó pues ese sufrimiento y acepta pues el tomar el brebaje para estar con el príncipe. El príncipe la encuentra, pierde, acuérdense que la sirenita no tiene voz, está muda, el príncipe cree que es una náufraga pues sí, de un accidente marítimo, la acoge en su castillo, porque por supuesto que la sirenita era bellísima, y al príncipe le da mucha ternura porque ve que es como, o sea, que está muy vulnerable, sin hablar, etcétera, y pues no se enamora de ella, siempre siente como un cariño, pero no se enamora de ella. Luego resulta que le llega una invitación al príncipe porque desde tiempo atrás estaba apalabrado para casarse con una princesa de un reino cercano. A la princesa Sirenita le causa esto pues mucha angustia, ¿no? Porque es muy probable que a lo mejor se case el príncipe con esta persona. El príncipe le dice que nunca se va a casar con esa persona porque no la conoce, pero el príncipe sí recuerda que hubo una mujer que lo salvó del naufragio y pues digamos que a esa mujer sí,
pues está enamorado de ella, pero sabe que nunca la va a volver a ver porque pues bueno, era una mujer que como casi etérea que lo ayudó. Resulta que la princesa de ese reino lejano es la chica esta, una de las chicas que lo ayudaron en la playa. Justamente la primera mujer que vio al recobrar el sentido es esa princesa del reino lejano. El príncipe se enamora de ella y pues la sirenita, se supone en las versiones de Disney le canta y creo que también en las versiones en la versión rusa, pero yo recuerdo en lo que releí del cuento de Andersen que no canta la sirenita ahí, pero pues bueno, esta situación de que le canta y que antes de perder la voz, pues es como un gancho también para, creo que para facilitar, bueno, que fluya la trama, ¿no? O sea, que tenga más sentido la trama, pero me parece que en el cuento original no se involucra lo del canto. Y entonces, pues a la sirenita se le destroza el corazón porque pues el príncipe no se casa con ella y sabe que va a morir a la mañana siguiente. Los príncipes se casan, pero las hermanas de la sirenita pues saben ya de la situación de que está como, bueno, como humana, y en un último intento para tratar de recuperar a su hermana, para ayudarla, le dicen que la bruja le acaba de enviar una daga para que mate, a cambio de los cabellos de las hermanas, la bruja le manda una daga para que mate al príncipe, que le dé una puñalada en el corazón, bueno, pues sí, que le clave eso en el corazón y que ella pues derrame sangre del príncipe en sus pies, en sus piernas, para que en ese instante ella recupere su cola de sirena y regrese al mar y viva pues tranquila durante, o sea, el resto de su vida, el resto de sus 300 años. La sirenita entra a la cámara nupcial, o bueno, donde están durmiendo los recién casados, y ve a la pareja durmiendo, pero ella tuvo la oportunidad de clavarle pues la espada, la daga al príncipe en el corazón y no lo hace, o sea, porque ella está verdaderamente, bueno, enamorada del príncipe, no le va a hacer daño y avienta la daga al mar y en ese momento o sea, ella se lanza al mar, el príncipe se despierta y se da cuenta de que ella, o sea, en ese momento él se da cuenta de que ella era verdaderamente la persona que, bueno, no la persona, es pues no es mujer tampoco, es el ser que lo rescató del naufragio. Y pues el príncipe, pues ahí tiene un golpe de realidad, se da cuenta de que la novia, su esposa ahora no es la mujer de su vida, sino que era la sirenita, pero pues era demasiado tarde. Entonces, la sirenita pues está muy triste y tiene una recompensa porque no se muere la sirenita según el cuento original. Según el cuento original, como que cae en un limbo y ahí conoce a unas mujeres, bueno, unos seres como hadas que se llaman hijas del aire, y estas hijas del aire son como hadas buenas. Entonces le explican que ella, a causa de sus sacrificios, de no haber hecho el mal nunca, pues bueno, ella tuvo la oportunidad de matar al príncipe, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, este sacrificio de amor y todo lo que ha padecido, pues bueno, le va a recompensar para volverse una hada, una hija del aire, y durante 300 años va a tener que ayudar a los niños. Y si hace feliz a los niños y si ayuda a los niños, eso le va a restar un año de su condena, bueno, de su condición de hija del aire. Pero si no, pues sufre un niño o no lo hace feliz, no lo ayuda, se le va a sumar como un día más a su condena de ser así un ser etéreo, y al acabar estos 300 años, ella va a adquirir un alma y pues ya va a ser pues bueno, va a tener a lo mejor una vida eterna, ¿no? Teniendo alma, que creo que eso es algo importante en el cuento, que se hable del alma, que las sirenas no tienen alma. Y yo, bueno, hay una interpretación crítica, a mí no me gusta y siempre le digo a mis alumnos que
que no deben hacer críticas impresionistas, o sea, no, la crítica impresionista es que siempre se quieran hacer paralelismos entre la vida de los escritores con lo que escriben. Es cierto que la vida de cada persona, aunque no seamos escritores, influye en nuestros actos, influye en nuestra manera de ser, en la manera como nos conducimos en el mundo, ¿no? Entonces es malo cuando la gente quiere hacer a fuerza paralelismos entre la vida del escritor y bueno, lo que escribe, ¿no? Pero hay un estudio, ahora, bueno, en la literatura hay muchas maneras de estudiar la literatura. Una de ellas es la teoría queer. Los estudios queer tienen que ver con el atender este aspecto de las preferencias sexuales, de la orientación sexual de los escritores, para encontrar ciertos guiños, ciertos detalles ocultos, tal vez, que están en la obra de pues sí, de las personas que escriben, y que ahí en esos detalles reflejan, tal vez, bueno, esta pues sexualidad reprimida. Sobre todo estos estudios se hacen y son muy enriquecedores e interesantes si se aplican a escritores y escritoras del pasado. ¿Por qué? Pues porque en el pasado había una represión en estas cuestiones, ¿no? Uno no podía ser libre, uno no podía expresar si amabas a alguien que fuera de tu mismo sexo, era algo que debías ocultar, era algo, me parece que esto es algo atroz y bueno, es algo inhumano, ¿no? Porque todos tenemos derecho a ser felices, pues, amando a quien se nos dé la gana, pero bueno, en tiempos remotos, incluso no muy remotos, esto era imposible. Y Hans Christian Andersen, pues, es bisexual, bueno, perdón, fue bisexual. Profesora, si me lo Dígame. permite, antes de desglosar esa parte, que es buenísima, saludar rápidamente a Berta Morgan, a mi queridísima Mercedes, mi queridísima Lore, Laura Olivia, abrazote, gracias que están con nosotros. Hacer los pequeños comparaciones o guiños, porque también va a ser importante, con toda la información que nos dé la profesora, ver las adaptaciones que, aunque, o sea, las adaptaciones que se van a tener, porque pueden ser influenciadas por las formas de pensar de cada una de las sociedades. Por ejemplo, en la versión rusa se empieza haciendo una crítica de lo que hablan los humanos y de lo que hablan los seres del mar, en donde en los seres del mar hacen la crítica de que existe el amor, pero que Sí. eso no existe, pero existen las sirenas, y los humanos hablan de la belleza del amor y los sentimientos que se causan, las emociones, perdón, que causa esta historia. Esto es frente a la estatua que se tiene de la sirena que está en Copenhague. También hay que ver aquí otros pequeños detalles que son importantes. Por ejemplo, en la versión anime y la versión rusa, ahí cambia algo. La versión rusa no ocupa estos restos de los barcos, y en la versión rusa no se ve lo que es la estatua. En la versión rusa se ve a la sirenita que sube al mar, y viendo todos estos movimientos que pasa, ve las dificultades que pasa el príncipe, y ella, de verlo, le gusta y se enamora de él nada más de verlo. En la versión anime, a ella, la figura de la estatua, ellas y el delfincillo, su compa, llegan, ven un resto de un barco, ven esa estatua de mármol, y se le hace bellísimo, y dice que siempre son guapísimos y bellísimos. Y es después cuando ella sube al mar acompañado de ahora sí que los llevan como si fuera pollero, una ballena, los Una lleva ballena, sí. y los lleva al delfín, y a la sirenita los deja ahí en la frontera, en el límite, y los ve, y ella ve ese barco y alcanza a ver al príncipe, y para ella, como se parece al de la estatua, y el de la estatua estaba pero buenísimo y estaba pero suculento, pues se le hizo a este muchacho que era idéntico y era completamente suculento. Situaciones que pasan en la versión rusa, porque hay un comentario aquí de Santiago que es muy importante. En la versión rusa, ella canta una canción, y entre la canción que le canta cuando lo está rescatando, dice que los bellos no pueden morir y que los valientes no pueden morir. Esas son dos características curiosas. El valor en la parte rusa es muy importante, eso hay que tenerlo presente. Y
cuando le comenta, cuando dice esto, él recuerda este canto, y por eso él sí, dice que es como su hermana en el cuento, porque él se va a enamorar de esa mujer que le cantó, y de hecho ese disque canto viene ahí. En la versión original no se habla de eso, pero le quitan la voz por exactamente lo que dice Santiago, porque hay que ujú, recordar, en la parte acá de arriba que dice el buen Santiago sobre esto de que el canto de las sirenas viene desde los griegos. ujú, Recuerden que el sí, canto de las sirenas enamoraba, entonces para no facilitarle el enamoramiento, ujú, por eso es que le quitan la voz, pero no viene que le cante como tal, ujú, tiene que recordar a esa no, persona, y él confunde la belleza de la chica que la recoge, que después termina siendo la princesa del reino cercano, con la belleza que ujú, tiene la sirenita. Esta situación también es una manera de adaptar que, sí, aunque no tengan alma, es una belleza tal cual como puede encontrar en la belleza humana. Esto también viene de una idea judeocristiana, porque hay que recordar que en sí, la idea judeocristiana se tiene que cuando uno habla de lo que es el ser humano, es un ser perfecto. Esto lo pueden encontrar en el libro de la historia del pueblo de Israel, antes separados en volumen 1 y volumen 2, creo que ahora ya lo pueden encontrar en un solo volumen. Ahorita les digo, Ernest Renan es quien lo hace, y él comenta ah, ahí sí, que es un gran libro. francés, Me comentó que también lo sí, tenía usted, profesora. De hecho, tenemos la misma edición, que es la de Orbis, sí, y, y ese libro habla que los Elohim o los Elohims son los que forman a él, al famoso Yahvé de lo que es el Antiguo Testamento. Comentan o muestran su recelo a que lo mejor que había creado Dios era el ser humano. Es por eso el ser humano en épocas de Semana Santa, que son unas épocas eh, de, de reencontrarse, de cambio, lo que hacían era tratarse de ver feos. Y ese tratarse de ver feos, inclusive ponían cenizas con un poco de lo que era grasa mm, en la cabeza, con el fin de verse feos y que los Eljoim, cuando llegaran y los vean, porque los Eljoim estaban en todas partes. Hay que recordar inclusive en un pasaje de uno de los evangelios que dicen que es apócrifo, de Santo Tomás, que dice: levanta una piedra, yo estaré ahí; rompe un trozo de madera, yo estaré ahí. Es una manera de decir que Dios está en todas partes, ¿okay? Es omnipresente. Esta situación es lo que se supone que hacen los Eljoim, que ellos todos juntos forman un solo Dios. Para una manera de entenderlo, en un capítulo de Spider-Man, de una de las versiones de Spider-Man que salía con deslizador mm, de plata, mal dicho en español, que más bien era Iceman y Firestar, estrella de fuego, se juntan muchas abejas y forman a una sola abeja, que solo lo único que hacían en la traducción era decir enjambre, pues era más o menos el estilo de los Eljoim. Los Eljoim son muchos seres que forman a un gran ser omnipotente. Bueno, estas ideas son ideas judeocristianas, y solo para recordar que es curioso que dicen que es una etapa de pureza o de limpieza, porque también cuando se juntan cenizas con lo que es la grasa, se crea la saponificación, y eso es el jabón. Entonces, por mm, eso crea estas situaciones de limpieza. Una vez toda esta situación metida ahí con un poco de contexto también histórico para entender cómo son las ideas que pueden ujú, pasar en las diferentes versiones, dando un poco más de información para enriquecerla, para terminar con ello, el canto de la sirena nos iba a facilitar, que reitero, esa era una de las partes importantes que ujú, viene en el cuento, por eso le quitan la voz. Otra de las situaciones es que le duran las piernas, porque no debe de perder su condición de sirena, que no la olvide. Es uno de esos retos completamente, porque es el reto y es la cuestión a ese tipo de amor. Ahorita entenderemos por qué esa situación de amor, y por qué hace ratito les decía que todo se basaba en una situación que está bajo del mar, algo muy oculto, que inclusive hay que recordar que hasta la fecha al ser humano le cuesta más trabajo llegar al fondo del mar que viajar al espacio. Para ujú, terminar con estas partes que son importantes, sí, el frienzoneo viene también hablado en la versión anime. En la versión anime la ve como su hermana, es esa famosa friendzone, que él ujú, no entiende qué es esa persona hasta que él puede ver que ella desaparece en esto que es convertirse en esa famosa espuma. Por último, en la versión anime sí viene la ajá, versión de la daga, en la versión rusa no viene la versión de la daga. La violencia es muy diferente en una y otra forma.
¿ok? Eso también es importante verificarlo. En la versión rusa viene una Ujú, posta sí. para poder regresar. ¿Por qué pierden el Ajá, cabello las una películas pócima, para sí, darlo? Porque es una manera de quitarles la belleza. No, ustedes no veían las mujeres de cabello. hermanas. Exactamente. Las hermanas pierden el cabello porque no se ven mujeres de Sí, cabello corto. Algo que era característico era tener esos cabellos largos y los peinados que se hacían, y era parte de para esto poder hacerlo sí. los cabellos cortos. Solamente las mujeres muy grandes y que algunas de ellas tuvieran a tener este gen que solamente le pasa a una de cada 4 mujeres en promedio, es la alopecia femenina, es más marcada la alopecia en hombres, podrían utilizar las pelucas, y en los hombres que era más marcado, por eso ocupaban las pelucas. El cabello era muy importante, y lo que les hizo fue, Ujú, así como a ella le quita la voz, a ellas les quita la belleza, y no importa que ellas la pierdan de esa manera, es mejor perderlo, pero ayudar a su hermana. ¿Por qué la sangre? Porque eso es lo único que podría, es un simbolismo también judeocristiano, el poder tener la sangre de ese perdedor, verterla para poder regresar, para poder cambiar. No voy a hacer ujú. todos los comparativos, pero es un poco como la situación de cuando se cortaban los prepucios y la importancia que tenía, y azotarlos, y tenía una situación especial en lo que era el Viejo Testamento. Esto es un poco de lo que son estos datos o estos guiños, y las diferencias que pueden ver entre la versión rusa y la versión anime, que les dejaremos, por ejemplo, los links. Comentaban hace rato que si hay una versión de Ponyo. Sí sé que es de la versión de Ponyo, no la pudimos ver la versión de Ponyo, por el tiempo no nos dio para poderla checar, pero sí está presente, y uno puede encontrar Ponyo y la Sirenita, efectivamente, la vamos a checar. Ahora sí, a través de esta situación es que, profesora, le dejo ahora sí toda la explicación de Hans Christian Andersen, y a lo mejor con todos estos datos y estos guiños podemos ver por qué Hans Christian Andersen crea esta historia, la famosa Sirenita. Adelante, profesora. Santiago dice que sí, que el canto de las sirenas viene desde los griegos, creo, sí, pues o sea, son seres mitológicos de la mitología griega, al menos las sirenas más, pues más famosas en el mundo occidental vienen de la mitología griega, y en la literatura las sirenas más famosas antes de la Sirenita de Hans Christian Andersen pues están presentes en esta epopeya de Homero, la Odisea, un texto épico del siglo IV antes de Cristo, en donde después de la guerra de Troya, el protagonista Ulises tiene que regresar a su casa en Ítaca para reencontrarse con su esposa Penélope. Penélope pues se la pasa tejiendo durante, bueno, muchos años esperando, me parece que son, ay, no recuerdo cuántos años, pero muchos años está esperando. La guerra de Troya duró 12 años, y luego Odiseo tiene que hacer el regreso desde Troya hasta Ítaca, y la esposa lo espera tejiendo. Y en las diversas peripecias que se le presentan a Odiseo o Ulises, para regresar a su casa, el encuentro con Cíclopes, el famoso encuentro con Cíclopes, y también el encuentro con las sirenas. Me parece que en la Odisea es el canto, creo que es el canto 12 de la Odisea, y las sirenas se engatusan con sus cantos, pues sí, sí, obnubilan a los marineros con sus cantos. Entonces sí es una referencia del mundo, pues, muy famosa en el mundo occidental, esto de la relación entre las sirenas, el canto y, bueno, los marineros. Y pues sí, lo que nos decía el cabello, pues siempre el cabello largo, bueno, a lo largo de muchos años, no en la actualidad, pero durante muchísimos años en el pasado, el cabello largo era algo propio de las mujeres y era como el símbolo de la feminidad. Digo, en la actualidad es una tontería pensar eso, es algo pues absurdo, porque los hombres perfectamente bien pueden tener el cabello largo, y las mujeres igual pueden tener el cabello corto, y eso no tiene nada que ver con la masculinidad o la feminidad. Pero en tiempos remotos sí era muy importante que la mujer tuviera el cabello largo. Entonces, el hecho de
de que las hermanas, para ayudar a la sirenita, se le den sus cabellos a la bruja, también habla de un acto de, pues, de sacrificio de parte de las hermanas y de generosidad. Entonces, tardó 10 años en regresar Odiseo a su hogar en Ítaca. Gracias, Mercedes. Bueno, les estaba diciendo que no hay que analizar una obra literaria siempre concentrándose nada más en la vida del escritor o de la escritora. Es cierto que te da pistas, pero no lo es todo, y eso se llama una crítica impresionista. Esto era muy frecuente en el siglo XIX, pero en estudios, o sea, ya en el siglo XX se diseñaron muchos modelos para analizar de una manera, pues, objetiva la literatura. A pesar de que es un arte, pues sí, no todo es subjetividad. Hay a veces análisis que se concentran en los elementos narrativos, y ahorita les estaba hablando de esto de la teoría queer, que es muy interesante porque rastrea detalles acerca de la sexualidad reprimida en los textos, pues, de los escritores. También yo creo que puede aplicarse a la pintura, ¿no? Gente que sea especialista pues, en pintura, en iconografía, podría aplicar la teoría queer para descubrir estos elementos de represión que plasmaron los escritores, los artistas del pasado, para ocultar su sexualidad, ¿no? Y se dice que Hans Christian Andersen pues era bisexual porque le gustaban las mujeres, pero también tenía preferencia por los hombres. De hecho, creo que estuvo más, pues si no enamorado, tuvo más deseo pues por hombres que por mujeres. Y entonces leí una crítica que me pareció muy interesante, en donde consideraban que había un reflejo del propio Hans Christian Andersen en La Sirenita. ¿Por qué? Por esto de lo de, ¿cómo dijo? Frenzoneo. Bueno, que te batean, ¿no? O sea, cuando alguien te batea. El friendzoneo, Y por cierto, efectivamente. en la película japonesa, aparte del frenzoneo del príncipe a la sirenita, está el frenzoneo que hace ella hacia el delfín, porque a mí me parece que el delfín está enamorado de ella y la protege mucho. Creo que el delfín sería como un equivalente de Flounder, en la versión de Disney, ¿no? Del pescadito, el pececito amarillo, que son como amigos, pero a mí me parece que está enamorado el delfín y También. Flounder de la sirenita. Bueno, sí, ¿no? Entonces, leí esta crítica en donde decían que Hans Christian Andersen es como la sirenita porque él tuvo interés por una persona del teatro, bueno, por muchas personas, pero por uno en especial, que era un bailarín del ballet real de Dinamarca de aquella época, y esta persona pues era, o sea, era bisexual también porque sí le dio entrada, pero a la mera hora se casó con una mujer, pero sí tuvieron, según unas cartas que Hans Christian Andersen dejó, sí tuvo una relación pues homoerótica con este bailarín, pero a la mera hora pues el bailarín se casó con otra persona y pues como ocurre con la sirenita, ¿no? Le destrozó el corazón. Entonces, hacen este paralelismo entre pues sí, como la vida de la sirenita por este rechazo y esta mala experiencia que tuvo en el amor, y la mala experiencia que tuvo el autor pues con este hombre, este bailarín pues sí, del ballet real danés. Eso me parece bastante curioso. Y había en el chat un mensaje, bueno, un comentario donde decían que este cuento tenía muchas referencias culturales, y sí, sí es cierto. Parece que es un simple cuento de princesas, un simple cuento de amor, pero tiene muchos elementos, pues, que refieren a la cultura occidental, como es esto de las sirenas, de lo mítico, lo que usted mencionó de la cuestión judeocristiana,
y cuestiones que atañen pues a los roles de género, ¿no? O sea, ver cómo afortunadamente han cambiado los roles de género desde el siglo XIX a bueno, nuestros días. Digo que afortunadamente, porque creo que, bueno, yo no podría vivir en una sociedad como la que se muestra de manera ficcional y como era en la vida real, ¿no? Donde las mujeres estaban atenidas a la protección de un hombre. Creo que eso es algo que sí sigue existiendo, pero que poco a poco, afortunadamente, se ha ido disipando. Sí. ¿Y qué Correcto. otra cosa? Inclusive, profesora, si me lo permite, ese detalle yo lo veo mucho en la parte rusa, porque en la parte rusa el canto que dice es: los bellos no pueden morir, los valientes no pueden morir. Y esto va aunado a que ella por lo mismo dice que dejaría todo, que inclusive le dice la bruja del mar: ¿dejarías esto por él? Sí, 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 sí. ¿Dejarías esto por él? Sí, 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 sí. Y me refiero a en los Ujú, estos, con los detalles donde si dejaría todo lo que padecería para estar ahí, para intentar ser humana, que esto también, reitero, trae un poco esa idea, como decía, judeocristiana, donde se ve otra vez al ser humano como esa creación perfecta a través de todos estos tipos de personajes ficticios, en este caso las sirenas, ¿no? Y que eso también ujú, viene con lo que usted comentaba ahorita. Me gusta mucho toda esta parte que nos dice al respecto de Hans Christian Andersen, porque si hay un reflejo de una relación que no se puede dar y que tiene que estar oculta, que está a lo mejor entre dos mundos, esto que me explicaba usted hace ujú, rato, esta parte que puede llamarse inclusive inalcanzable, ¿no? La sirena, el ujú. príncipe, Ah, eh, sí. y que al final de cuentas el príncipe se casa con una princesa y es alguien que es más o menos de su relación, es decir, que él no, que la sirena no entra en esa cabida, algo que pasa al final de cuentas, lo común o lo normal, y lo pongo en comillas, es ese casamiento de hombre o mujer que le pasa con este personaje, y él no es de esa forma y por eso no puede tener esta relación, pese a que hubo estos, vamos a decirlo así, estos guiños, guiños, patadas, guiños en su relación homoerótica con el personaje, la misma que tuvo con él, la que tuvo con el príncipe. En algunas versiones sí marcan que es como su hermana, como en la versión rusa, marcan este frenzoneo de decir, Ujú, sí me caes bien, eres bella, pero no eres, ¿ok? Y creo que eso se marca, creo que eso marca muy bien lo que le sucede a Hans Christian Andersen con este personaje en específico, que hay que recordar que Hans Christian Andersen no tuvo suerte en las relaciones ni con hombres ni con mujeres, y no sé si ujú, eso inclusive le permite crear grandes cuentos. Vamos a recordar un poco lo que le pasaba, es, si no me equivoco, Rubén Darío, que él no sabía escribirle a una mujer, pero por eso permitía tener grandes poemas. En la propia película, creo que se llama El Cartero, de hecho muestran un poco esta situación de Rubén Darío, de decir, no soy bueno para poderme acercar, pero soy bueno para escribir poemas. No me acuerdo si es, si es Rubén Darío o estoy confundiendo al escritor, perdóneme, pero es es este punto, o sea, quería hacer yo la comparación, si estoy equivocando de escritor, por favor, ujú. corríjanme, y las situaciones al respecto que quiero hacer la comparación, que hay veces que se Pablo comenta que se... Neruda, ¿no? ¿O no? Perdóneme, Pablo sí, Rubén Neruda. Darío, no, Pablo Neruda, sí, 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 perdón, Pablo Neruda, nada que ver, estamos hablando de dos situaciones de continente un poco tanto alejadas, perdóneme, cierto, Pablo Neruda, la corrección, es de Pablo Neruda, y que decía él, no me cuesta trabajo, pero soy bueno haciendo esas cartas, y que son estas condiciones donde a veces el dolor permite hacer a veces mejores obras en baile, en muchos aspectos, que a veces estas situaciones de alegría. Lo hemos visto. Gracias, mi estimado Diego. Efectivamente, una disculpa. Alma, saludotes. Gabriel, gracias por los saludos. Montserrat, abrazote. Gracias por los comentarios, Mirita. Y es el cartero llama tres veces, efectivamente, y ahí hacen esa connotación. ¿Por qué tomo esta connotación? Porque hay que ver que muchos autores, a partir del dolor, de la tristeza, de esta sección de sentimientos, hacen para muchos trabajos mucho más ricos o elaborados que cuando se habla de situaciones de felicidad.
inclusive, reitero, lo comentaba Pam hace rato y es muy cierto, los cuentos de Hans Christian Andersen, híjole, son bastante dolorosos, la mayoría de ellos. Y por Crueles. cierto, efectivamente sí, comentaban, El Soldadito de Plomo es uno de ellos, y me comentaba algo de lo que era la situación de los personajes que comentó, los hermanos, el otro escritor francés que se me acaba de ir el nombre, me lo comentó hace rato, ¿no? ¿No? Y, ajá, y Hans Christian Andersen, porque Hans Christian Andersen tiene la Pulgarcita, y me comentaba que sí tiene una relación un poco que ver con la de Pulgarcito, inclusive creo que hay otros cuentos, si no me equivoco, que hay relación entre ellos, profesor, o me estoy yo equivocando. Pues sí, por ejemplo, de los hermanos Grimm y de Charles Perrault, todos ellos tienen la versión de de la Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, pero todos son cuentos, pues que tienen un componente, como dice, de sufrimiento, ¿no? No son versiones felices, como las que nos muestra, pues, Disney, ¿no? En la cultura pop. Y esto que decía de la tristeza o la melancolía que crean grandes obras artísticas es algo muy cierto. Creo que sería interesante en algún momento hablar acerca bueno, yo soy muy fanática del tema de la melancolía, porque, bueno, es de una tradición, desde épocas remotas de los griegos, según Aristóteles, los genios artísticos no podían ser de ninguna otra manera más que melancólicos porque eran las personas que estaban más en contacto con la sensibilidad adecuada para crear arte. Bueno, por eso sería como para hablar en otro programa, pero es cierto, la melancolía siempre ha estado detrás de grandes obras literarias, musicales, obras dramáticas, obras cinematográficas. No todo lo feliz, digo, sí, no todo lo feliz tiene que ser es lo bonito, ¿no? También la tristeza, aunque ustedes no lo crean, creo que puede producir belleza y puede producir cosas hermosas. Esto, inclusive, para acabar de complementar un poco al respecto, en donde se comenta en algunas partes, bueno, en diferentes autores también se habla que la felicidad es tan efímera que puede ser más puntual que lo que puede ser la melancolía, que una melancolía puede ser una situación más regional, por decirlo así, es decir, que en un espacio-tiempo es más fácil entender o incorporar la melancolía, la tristeza y tenerla presente que poder mantener la felicidad. Hay veces que para muchos es puntual. Quiero hacer un ejemplo, a lo mejor un poco brusco en esta parte, y permítanmelo, una disculpa si lo hago así. Es como el caso en los deportes. Un equipo que no gana un título durante mucho tiempo es criticado por esa cuestión, y esa melancolía, esa tristeza les es ocupada y es un estigma, inclusive se utiliza ese cliché, pero es un estigma que les meten durante mucho tiempo. Y si ganan un título, inclusive hay veces que ese estigma medio se borra por un tiempo, pero nuevamente vuelve el conteo de cuánto tiempo no ha ganado un título. O sea, reitero, si mi equipo favorito el año pasado ganó un título, empieza el conteo cuánto tiempo viene, si vuelve a ganar otro, cuál espacio de tiempo es, y se ocupa eso, esas partes. Oscar Wilde, efectivamente, mi estimada Mercedes, Mm, qué buen punto tocas, mi estimada Mercedes. Y para finalizar con sí. esto, por eso es que dice que esas victorias a veces son resultados tan efímeros, hay que seguir trabajando la otra parte porque vuelves a esa parte terrenal. Un equipo gana un título y al año siguiente todos tienen la misma posibilidad de volverlo a hacer. Entonces, haciendo esa comparación, esas felicidades, a veces se toma la felicidad como puntos efímeros, o sea, perdón, como situaciones puntuales, y no como una situación regional, lo que sí puede ser ese sufrimiento y el dolor. Esa es por lo que a veces que inclusive se dice que la gente se sigue en la melancolía, en el dolor, porque sabe y lo incorpora hasta lo llega a disfrutar, que eso ya, sí, ya sería para hablarlo también en otra ocasión, efectivamente. El de Roger Bartra que comentas del tema de la melancolía, sí, de hecho lo platicaba con la profesora. Teníamos aquí, le mostré el libro, permítame, profesora, que es Sí, me lo mostró un día. La jaula de la melancolía. Ah, sí. Es este libro.
Efectivamente, Mirita, aquí es donde Sí, habla al respecto, y si gustan, sí, más adelante podemos platicar un poco sobre ello. Preguntabas, Muerto, ¿se sí. va a dejar alguna información? Sí, inclusive se dejó un material la profesora en el canal de Telegram. Ah, Liber sí, Libris ya dejó ahí las el obras, libro. el libro de Hans Christian Andersen para que ustedes lo puedan Es, ocupar. es un Ahora, libro que hicieron en Costa Rica, pero es así de difusión gratuita. Ah, ¿sabe qué? Algo importante, bueno, también, bueno, otro escritor así como del tipo de Oscar Wilde es pues Federico García Lorca, ¿no? Que así como Hans Christian Andersen, pues padeció mucho la sociedad de su tiempo por la represión en la cuestión de la sexualidad y también en la cuestión ideológica. En algún momento, bueno, yo quisiera hacer un programa sobre Federico García Lorca para, pues, hablar, bueno, de la gente que no lo conozca, darlo a conocer, porque es alguien, una cumbre en la literatura en lengua española. Y creo que no hemos hablado de un tema de la sirenita que es, creo que lo más evidente, es un cuento aparentemente de amor, ¿no? O sea, es un uh-huh. cuento de amor, pero yo creo, yo tengo, bueno, en mi opinión, no podemos hablar de que sea un amor real porque la sirenita estaba fingiendo. La sirenita no era ella, o sea, cuando conoció al príncipe ya como en forma humana, pues ella no era humana, ella era una sirena. Entonces, bueno, creo que el amor no puede surgir si finges, si estás mintiendo, si no eres tú. Entonces creo que desde el principio estaba destinado el cuento a tener una, bueno, creo que todo se estaba configurando para tener un desenlace funesto porque la sirenita no le estaba mostrando su verdadero ser al príncipe. Entonces creo que no puede haber ninguna relación de amor sincero, no solo de pareja, sino en general con la familia o con los amigos, si fingimos, ¿no? Bueno, yo opino eso de manera muy, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Uno debe ser siempre transparente y debe ser sincero porque solo de esa manera pueden existir los sentimientos más, bueno, los sentimientos sinceros, ¿no? Entonces creo que en el caso de la sirenita también nos enseñan como hay una moraleja, ¿no? Que no debemos fingir, no debemos pretender ser una persona que no somos para granjearnos la simpatía de los otros. De acuerdo con usted, sí, y es un tema que lo podríamos extender, pero qué bueno que lo toca, porque esta es la parte de estos cuentos, y observemos que Disney no edulcora, en verdad, si fuera café, descafeína muy gacho los cuentos completamente, porque incluso Sí, algunos llegan a ser completamente sanguinarios, ¿eh? A lo que después quieren sí, vender. E inclusive la manera en cómo se dan esos cuentos, que algunos sí crean para niños y que son difíciles, vamos a recordar uno, Lewis Carroll, que cuando Lewis Carroll crea el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, hay que recordar que es Alicia en el País de las Maravillas y después viene Alicia a través del espejo, que es el regreso. La creación de Alicia en el País de las Maravillas es una situación que Lewis Carroll es un pedófilo pendejo, y ajá. que crea el cuento a través de lo que le pide la niña para poder hacer, por eso inclusive para algunos leerlo, bueno, a mí no me pasó, llegó a ser un poco hartante o irritante, pero tenía que tener tanta imaginación para seguir viendo a un conejo con reloj y con chaleco, que era una de las cosas que le pedía, es es una situación bastante interesante y que eran crudos por cómo estaba todo este contexto. Hay que ver que luego esos contextos son cuando se escriben y la situación también, como decía la profesora, estos estudios queer son importantes porque nos ayudan a entender un poco más el por qué o el cómo se pudieron haber creado. Entonces, me gusta mucho esta parte, esa reflexión de la situación del amor. Es amor, no es amor, se finge, eso sirve, funciona. Eso ha funcionado en el ser humano, le funciona a alguien fingir ser quien no somos. Siempre fingimos, buscamos ser quien no somos, buscamos ser quienes somos nosotros, nos mostramos a los demás cómo somos, porque eso también es importante. Hay veces que de repente dice la gente, ¿por qué me tratan de esta manera? Pero no se dan cuenta que lo que buscan mostrar a los demás hace que los traten de esa forma.
Hay veces que el trato que tienen los demás hacia nosotros es por la manera en cómo nos mostramos y a lo mejor no nos damos cuenta que no es la forma en que nosotros nos queremos que nos conozca el exterior, por decirlo así. Eh, sí, bueno, también hay que recordar que la situación de dolor y sacrificio también se puede ver en una idea judeocristiana por cómo se vino trabajando durante lo que fue la alta y la baja Edad Media, todo ese proceso que se tenía al respecto de lo que era la relación de el ser humano con Dios, y eso también, otra línea, eso es muy interesante, Mercedes, muy excelente, excelente y muy buen punto. Shiva, hermosísimo el francés, dirían que es hasta en la película de Matrix, creo que es la 2, dicen que es un idioma en donde es tan hermoso que hasta las groserías se escuchan poca madre. Entonces hay que tenerlo presente. Podría ser, yo creo que lo importante de saber quiénes somos es la manera en lo que pensamos, lo que queremos y hacemos, y eso lo que podemos incorporar. Ese problema y esa relación de quiénes somos y toda esta situación, que eso ya podemos entrar a filosofar después, viene a partir Es una de un cuestión ejemplo. ontológica. Pero fíjese que es una situación que pasa con el habla. Hay veces que lo que decimos, lo que pensamos, a veces no lo podemos decir. Y como profesores lo vemos luego con los alumnos. Hay alumnos que de repente te quieren decir algo y te hablan en idioma marciano, como la chica esta que habla de así de repente parece que te hablan los alumnos, pero te quieren decir otra cosa. Inclusive a los seres humanos les pasa. A los seres humanos les pasa que de repente quieren decir algo y después dicen, no mames, ¿por qué dije esto? ¿Qué pedo? ¿Qué me pasó? Pues es un poco parecido a lo mejor lo que puede ser lo que queremos y lo que en verdad lo que representamos. Y entonces, por eso lo que dice Alejandro, eso es muy importante. Pues, profesora, antes, para ir cerrando, ¿algo más que nos quiera comentar al respecto del Sí. cuento? ¿Alguna información extra que nos quiera dar? Pues, bueno, no nada más que pues sería interesante que las personas si tuvieran un tiempo libre, pues bueno, recordaran esta versión original del cuento de Hans Christian Andersen y que después de leerlo, pues se acercaran a estas versiones cinematográficas, ya sea en extenso, como las películas de Disney, o la película japonesa, o las versiones más breves de los videos, bueno, pequeñas animaciones de, como es el caso de la versión esa en lengua inglesa y la versión rusa, y así, aunque ustedes no lo crean, estarían haciendo un ejercicio de literatura comparada. Yo siempre le digo a mis alumnos que la literatura no solo está en los libros y no solo tiene que estar en un texto que a lo mejor les puede parecer aburrido, ¿no? O sea, la literatura está en muchas otras manifestaciones artísticas y en este caso, bueno, pues en el cine. Y no solo el cine es pensar en películas con actores de carne y hueso, ¿no? Sino como como se ve en este caso, en animaciones, ¿no? En caricaturas. Ahí también estaría pues presente la literatura. Y sería interesante ese ejercicio y sería pues algo de literatura comparada, que creo que siempre es bastante interesante para enriquecer nuestro bagaje cultural, como vimos en el cuento, ¿no? Que hay muchas referencias, pues sí, en este pequeño cuento de hadas. Y había un comentario que ahí puso Mercedes, muy interesante, algo de ser, bueno, que siempre debemos aceptarnos como somos. Creo que eso Ok, es muy así es. importante lo que dijo Mercedes, el último mensaje, ese, y aceptarnos como somos. O sea, creo que esa es una lección que nos muestra el cuento de la sirenita al final de cuentas, ¿no? Que no debemos hacer sacrificios por nadie más que por nosotros mismos. O sea, no, creo que no es sano y no está bien que la gente se esfuerce por gustarle a los demás o por mostrarle una imagen que no es a las demás personas. O sea, creo que primero nos debemos aceptar nosotros mismos con nuestros errores, con nuestras cualidades también, claro está, pero pues no tenemos que fingir, o sea, creo que debemos ir por la vida siendo seres transparentes, ¿no? Y no, creo que no hay por qué fingir. Y bueno, pues eso, que se animen a leer el cuento y pues vean las películas de La Sirenita. Y sí, van a ver que va a haber una sesión de Federico García Lorca, porque es un poeta, fue un poeta y un dramaturgo extraordinario.
Creo Claro que que del sí, siglo XX, bueno, mi favorito de claro que sí. literatura Mi estimada española. Mercedes, te comento, vamos a tratar de estar dejando en el canal de Telegram y los invitamos a unirse al canal de Sí, Telegram la información en los primeros días de la semana, lunes, martes, al respecto, y dejarles el texto, es lo que vamos a buscar, de lo que vamos a hablar, y el tema correspondiente, porque tenemos una gama de temas que hemos estado buscando estructurar, pero por eso los invitamos al canal de Telegram. Busquen el canal de la profesora como Liber Libris, así está el canal. El Buen Muerto también hace rato ya lo comentaba al sí. respecto, que ya había dejado. Hago la Ay, sí, corrección, porque muchas Muerto gracias. decía eso. Hago la corrección, gracias Muerto, sí, cierto. Lo revisé, perdóname. Te decía Muerto que ya había dejado la profesora ¿cómo se llama? El libro. El libro. Fíjate, Santiago, que algo bien importante, los animes, a mí me tocó ver, yo le comentaba a la profesora que me tocó ver varios animes de películas, de libros de temas, por ejemplo, los animes que hay sobre Metrópolis y que son fantásticos, que de repente no hay que perderlos. Y la película de la Sirenita en anime, que me tocó verla más chavillo, la verdad es que no tiene desperdicio. Fíjense que hay algo curioso para terminar ahí en esa parte, y se lo comentaba a la profesora, mucho más chavo, me tocaba ver muy niño que en vacaciones, por ejemplo, temprano, las caricaturas que te ponían diferentes películas, a veces de este estilo, animes, te ponían, por ejemplo, me tocó así ver en televisión abierta la película del Señor de los Anillos, la versión que también uno puede encontrar, está también en YouTube, sin problema la pueden ver, la versión que es creo que de los 70, si no me equivoco, si no me equivoco, es de los 70 la versión, y está también interesante la versión caricatura, y que hay varios animes que son bastante buenos. Ya será un día interesante también platicarlo con el buen Rafa sobre esta situación de los animes, pero creo que hay unos de excelente calidad y que a veces hasta más basados en películas o en cuentos, o que son versiones o adaptaciones que son bastante buenas. Mi estimado Rodríguez Juárez, saludos hasta el poderosísimo Jaiba Brava. Ya no sé cómo quedó la final de la Liga Premier, porque la estaba viendo e iban contra el Inter de creo que Ciudad del Carmen, algo se llamaba, iban empatados, era un partidazo. Ya no pude ver si llegaban a penales o no, espero haya ganado la Jaiba. Siempre me gustó su playera desde morro, espero poderla comprar próximamente y presumirla. Pues mi estimada profesora Libertad, ¿algo más que nos quiera comentar al respecto? ¿Algo que no se nos haya olvidado comentar a la gente o preguntarle, profesora? No, bueno, nada más que me dio mucho gusto haber participado en el programa. Bueno, en próximos días, ya en mayo, habrá material original en el canal de Liber Libris. Me daría mucho gusto saludarlos por allá. Y pues también está el canal de Telegram, donde como, bueno, con esta sugerencia que nos dice Mercedes, compartiremos los materiales literarios cuando sea caso de hablar de literatura, que va a ser muchas veces, pero no siempre. Compartiremos los textos antes para que quien tenga la oportunidad de revisarlo, pues lo revise y ya pueda participar. Bueno, sea más dinámica la fluidez del programa, ¿no? Para que no solo Así hable es. yo, sino que ustedes también participen. Y pues muchas gracias, ya veo Exacto. que hay más suscriptores. Muchas Qué bueno. gracias. Qué bueno, eso nos da gusto, y efectivamente estén al tanto, porque vamos a poder va a haber cuentos, va a haber diferentes tipos de libros donde vamos a estar dando sesiones. Hay veces que a lo mejor sesiones que se puedan alargar, inclusive, ojo, habrá veces que vamos a tener que hacer programa en sábado y en domingo, porque a lo mejor la temática es muy grande y queremos estarlo llevando, o a lo mejor haremos capítulos donde tendremos que estar hablando un capítulo de algún personaje, y a lo mejor posteriormente tendremos que seguirlo retomando porque hay muchísima información al respecto. Entre semana les aviso, habrá shorts en esta semana al respecto de lo que vimos el día de hoy, para que lo tengamos presente, para que la gente se vaya animando a ver también este programa, para que se vaya animando a ver el Liber Libris, y se vaya suscribiendo, y comentarles, no vamos a estar más de 4 programas aquí en Cafeína Activa, es decir, estaremos una semana, 2 más, yo creo que a lo mucho, a finales de mayo, por lo mucho, lo que comentaba con la profesora, entre mediados y finales de mayo, ya estaremos transmitiendo esto,
en el canal de Liber Libris. Ahorita estamos haciendo aquí, estamos apoyando a la profesora Sí, me está para la haciendo difusión. el favor de compartir aquí. Sí. Y queremos seguir llevando esta información. Nos gusta al respecto sobre lo que vamos a buscar es tratar de llevar esto, por ejemplo, el Día del Niño, este cuento, las características que se tenía. Hay muchos cuentos, sí, si nos dedicamos a hablar de cuentos, perderíamos también muchísimas más cosas para más adelante. Y vamos a hacer programas donde se va a hablar de literatura, hablar de ciertos temas, donde se van a ver a lo mejor algunas. Ahí hay uno que estábamos hablando de lo de la leche quemada, profesora, que ese no tiene desperdicio. Va a estar muy Sí, bueno. de las anfibologías. Así Sí. es. Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos de esto por el Día del Niño, se va a hablar también más de lo que es el cuento, qué es el cuento, toda esta parte. Ahorita quisimos hablar de Hans Christian Andersen por hablar del Día del Niño y esta característica que se tenía de la sirenita. ¿Por qué tomamos la sirenita? Por las cuestiones que empezábamos a hablar de lo que viene más adelante con esta película, y de ahí fue la plática y decidimos tomarlo, y por las referencias que encontramos. Hay tantos cuentos como El Soldadito de Plomo, que es un hermosísimo cuento. También dijeron por allá La Niña de los Fósforos, que es un cuento, no me hagan llorar, es un cuentazo. Pulgarcito, hay demasiados, pero tomábamos esto por esa referencia. Teníamos que al final de cuentas tomar algo para poderlo platicar, y esto es lo que nos va a permitir que, como hay tantos cuentos, hay tantos libros, hay tantos autores, vamos a ir poco a poco desmenuzándolo. Tenemos a lo mejor hay mucho tiempo, a lo mejor hay poca vida, pero lo que nos quede o lo que lo estemos haciendo, lo estamos haciendo con gusto en esta parte. Y yo siempre reiterando, agradecer a la profesora que se haya animado a poder abrir su canal, el canal Liber Libris. Estamos apoyando en Cafeína Activa esta situación y de que la profesora pueda estar con nosotros. Mercedes se dio un gran libro a hablar de él, de Momo. No me hagan lo que sí no nos pidan es El Principito, no, por favor. Ese sí, no es cierto, broma. Es un libro complicado para poderlo estar, porque cada vez que lo lees, creo que te deja pensando diferente. Siempre he dicho que El Principito, dependiendo del estado de ánimo que uno tenga, te puede dejar ver varias cosas al respecto. Pero sí, lo que queremos es, reitero, habrá otra sesión donde hablemos del cuento, qué es el cuento, vamos a desarrollar un poco de ello y hablaremos de otros cuentos al respecto. Hoy fue por el Día del Niño, espero les haya gustado. Espero les haya gustado el material que trabajamos con la profesora Libertad. Me aguanten unos minutos y les voy a poner tanto en lo que es la descripción del programa, ahí van a venir los links, y también se los voy a poner en la caja de los comentarios. Aproximadamente en unos 20 minutos que me permita hacer ese movimiento, 20 minutos, una hora. Si no, les pido de favor, de la manera más atenta, me permitan para el día de mañana, eso ya sin ningún problema, y ustedes puedan ver los links de estas películas, los pueden encontrar, y que son interesantes porque, como decía la profesora, esa literatura comparada es importante. Agradecer, reitero, ahí está el canal, suscríbanse, ahí está el @LiberLibris. Échenos la manita, que se pone bueno, se pone sabroso, y estaremos domingos, a veces algunos sábados, depende de la situación de la profesora. Ya comentaremos, la profesora también participa en una sociedad que es sobre el pesimismo, ya nos explicará pues qué es esa parte, y tiene una conferencia que más adelante, si ya lo estaremos checando, se puede, estaremos transmitiendo en el canal de Liber Libris. No, yo creo que sí, no tiene copyright. Perfecto. Entonces, les agradezco muchísimo a todos ustedes estar presentes. Profesora, ¿algo más que le quiera comentar a la gente? No, pues muchas gracias por su atención, y pues que tengan excelente comienzo de semana, y gracias. Y gracias a Pues nada usted más. por alojarme aquí para este programa. No se preocupe, estaremos ya haciendo bastantes, y reitero, ahorita estamos de esta manera, pero ya vamos a estar en Liber Libres, así que váyanse suscribiendo, ayúdenos a compartir, ayúdenos a difundir esto para que la profesora pueda llegar también a sus 1000 suscriptores, que eso es importante, eso es uno de los primeros pasos que necesitamos. Échenos la manita, ya faltan menos, que eso es bastante bueno. Pues no me queda otra cosa. Gracias. Al contrario, profesora, a nombre de la profesora Libertad Estrada, un servidor Enrique Castillo, hoy tuvimos este especial Liber Libris en Café Expreso, aquí en Cafeína Activa. Descansen, mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo, y podemos echar la hueva porque es día de asueto. Pero recordemos qué importancia tiene el 1 de mayo. Eso sería importante. Mañana platicaremos al respecto en la tarde en Café Expreso. Nos vamos a ver en Café Expreso. Y recuerden, mañana tenemos Al Grano con Rafa Herrera. Si no se han suscrito al canal de Al Grano,
se están perdiendo el que vamos a tener una plática bastante sabrosa. Mañana nos vemos 3 de la tarde, el grano, y acabando unos minutitos después para pasar al baño y prepararnos una agüita rápidamente con hielitos, tendremos lo que es Entre Paleros. Tengan un buen descanso a todos ustedes. Abrazo. Nos vemos el día de mañana y nos vemos nuevamente con Liber Libris, la profesora Libertad Estrada, el próximo domingo. ¿Vale? Abrazo a Hasta todos. luego. Gracias. Tengan una excelente noche. Hasta luego.